¿Cómo les va? En la clase de hoy nos vamos a ocupar sobre la metáfora paterna y los tres tiempos lógicos de complejo de Edipo. Es decir, que vamos a estar trabajando algunas elaboraciones de Jacques Lacan sobre el complejo de Edipo y el complejo de castración. Para eso lo que vamos a hacer es examinar algunos capítulos del seminario 5 de Lacan. Se trata de un seminario que Lacan pronuncia entre 1957 y 1958, que está dedicado a las formaciones del inconsciente. Los capítulos que vamos a trabajar son el capítulo 8, 9, 10 y 11 de ese seminario, y además vamos a complementar la lectura con un texto de Pablo Muñoz que se titula Deseo de la madre y sexuación. En primer lugar, me interesa mencionar que los desarrollos de Lacan sobre el complejo de castración y el complejo de Edipo son originales, es decir, son distintos a la lectura freudiana y a las lecturas post-freudianas. Lacan, en cierto sentido, hace una especie de innovación de la forma de leer el complejo de Edipo. En esa lectura que Lacan propone, vamos a advertir que no enfatiza la dimensión cronológica, es decir, no está enfatizando la etapa de un desarrollo infantil, sino más bien la operación, ciertas operaciones simbólicas que se pueden inscribir o no en el inconsciente. Además, vamos a advertir que el padre y la madre ingresan a esta estructura como funciones simbólicas y no tanto como personajes reales, ¿no?, de la realidad. Y otra cuestión que me interesa marcar es que en función de cómo se transite esta operación simbólica, se van a determinar los tipos clínicos. Es decir, que para Lacan en este momento, la operación simbólica de la metáfora paterna va a determinar la neurosis, la psicosis y la perversión. Por ejemplo, va a llegar a decir que el fracaso de la metáfora paterna implica la condición de la psicosis, es decir, la forclusión, la exclusión de un significante primordial, que vamos a ver ahora cuál es, el significante del nombre del Padre, genera o produce, o en todo caso es la condición necesaria para la psicosis. Veamos. Voy a compartir, que emitan ustedes. Acá tenemos dos fórmulas. Estas dos fórmulas son las fórmulas de la metáfora paterna. La fórmula de acá arriba, la primera, la vamos a encontrar en la clase 9 del seminario 5, y la de acá abajo la vamos a localizar en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es un texto contemporáneo del seminario 5. La primera fórmula es una, digamos, una versión, que podríamos decir, que representa esto que está acá abajo, es decir, que estas dos fórmulas son equivalentes. La S de acá arriba implica este término, el nombre del padre, la S de acá abajo con apóstrofe implica este término, el deseo de la madre, y así sucesivamente. Entonces, yo decía recién que esta fórmula, ahí tenemos ya la fórmula resuelta, lo que quiere decir que hay una eficacia de la metáfora paterna que ha actuado, la metáfora ha actuado el significante del nombre del padre, y hay como ya una resolución. Es como si nosotros nos encontramos con una fórmula matemática ya elaborada. Para llegar a ese resultado hay que pasar por una serie de pasos, por una serie de tiempos lógicos, son tres tiempos, que nos va a permitir arribar a la conformación completa de la fórmula. Ahora me interesa presentar cada uno de los términos de la fórmula, es decir, el nombre del padre, el deseo de la madre, este término de acá. Entonces vamos a pasar, antes de leer la fórmula completa, vamos a leer o presentar cada uno de los términos que constituyen la fórmula.
El nombre del padre no es el patronímico, no es el nombre propio, ni tampoco es el padre de la realidad, el padre de la familia, sino que es un significante. Es un significante primordial, esencial, organizador. Acá dice es el significante que va a marcar como la carretera principal. Es el significante del otro en el otro, el significante que soporta la ley en el lugar del otro. Por eso que Lacan lo asocia al mito de Totem y Tabú, es decir, es la muerte del padre en tanto, es el padre muerto en tanto símbolo del padre. Notemos que Lacan está enfatizando una dimensión simbólica del padre en la metáfora y no tanto la dimensión real y imaginaria, que ya vamos a ir explicando estos dos registros del padre. Es por eso que dice en este momento, tenemos que distinguir el padre en la familia del padre en el complejo. El padre en el complejo es el significante del nombre del padre, y el padre en la familia es el padre de la, digamos, de la realidad, el padre bueno, digamos, trabajador, vago, autoritario, sumiso, etc. Lacan en este momento dice algo que es central para pensar el registro del padre en la metáfora. Dice, es central o es importante que el sujeto adquiera, por la vía que sea, este significante. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo lo que nos está indicando es que el complejo de Edipo y el complejo de castración se puede desarrollar más allá de si estuvo presente o no el padre en la realidad. Es decir, puede haber un complejo de Edipo desarrollado si un niño solo se crió con su mamá, o solo se crió con su papá, o solo se crió, no sé, con sus abuelos, eh, etc. En este contexto, Lacan lo que está en realidad discutiendo es con los psicoanalistas de la época que habían enfatizado la dimensión imaginaria del padre. Es decir, que analizaban el complejo de Edipo en términos ambientales o en términos biográficos. Por ejemplo, si el padre estuvo presente o no estuvo presente, si era muy, muy, muy malo o muy, muy bueno, etc. Entonces, la carencia paterna se la pensaba en términos biográficos o ambientales y no en términos simbólicos. Por eso que Lacan señala, ojo, dice, la carencia paterna la debemos pensar en términos simbólicos. Es decir, si ese significante esencial o primordial fue inscripto o no en el inconsciente y por lo tanto si se dio lugar a la metáfora o no se dio lugar a la constitución de la metáfora. Continuemos con otro de los elementos, el deseo de la madre. El deseo de la madre es otro significante. Lacan dice la madre va a ser el primer objeto simbolizado. Lo habíamos visto cuando trabajamos el registro de lo simbólico y mencionamos el juego del Fort-Da, es decir, las presencias y ausencias de la madre, que podían ser simbolizadas por el niño. ¿A qué le está dando vuelta a esta mujer? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Es decir, las idas y venidas de la madre de algún modo abren la interrogación sobre el deseo de la madre. Pero además, este significante está articulado o nos remite al complejo de Edipo freudiano. Si ustedes recuerdan, Freud, cuando trabaja el complejo de Edipo, diferencia el complejo de Edipo en la niña del complejo de Edipo en el niño, es decir, que son asimétricos. Y considera que la niña sale del complejo de algún modo con este deseo de madre, es decir, en el lugar, digamos, el deseo de hijo va a ser un sustituto del falo faltante. Entonces, el lugar de hijo, de algún modo, va a ir a sustituir ese falo que le falta. De ahí que Freud habla de esas ecuaciones simbólicas, ¿no? Pene es igual a hijo. Entonces, desde esta perspectiva, el deseo de la madre se presenta,
por un lado, como podríamos decir, un agente de cuidados y amor, en el mejor de los casos, pero además la madre ofrece un lugar donde el niño se va a poder identificar, es decir, se va a poder alojar en ese lugar del falo que a la madre le falta. Ahora bien, con relación a esto, Lacan señala que a la mujer no le falta el pene, es decir, que la mujer es biológicamente completa, sino que eso que le falta, pero que en realidad no le falta, es un producto de lo simbólico, es decir, que la falta es sancionada por lo simbólico. Es el símbolo que introduce ahí una falta donde no la hay. De ahí que cuando Lacan también hable del deseo de la madre, enfatizará otra cuestión que no está en Freud, que es una versión particular del deseo de la madre, que él dice es una versión caprichosa, se trata de un deseo poco controlado, incontrolado, sin ley. Incluso Lacan llega a compararlo con algunas figuras del reino animal. Dice el deseo de la madre es como la pisada de cocodrilo, o la pisada de cocodrilo, no, eso fue un lapsus. Es como la pisada de elefante, como la boca del cocodrilo, es decir, que en cualquier momento no sabemos por qué asunto puede llegar a comernos. Bueno, después tenemos otro elemento más que tenemos acá, que es la X, y que figura acá abajo como significado al sujeto. Este elemento lo vamos a trabajar cuando empecemos a desarrollar los tiempos lógicos de la metáfora. Bueno, y acá tenemos el falo como otro de los elementos. ¿Qué es el falo? El falo, en primer lugar, no es el pene. El falo es un significante, pero no es cualquier significante, es un significante de la falta, es el significante del deseo. Y fijémonos que Lacan lo coloca acá abajo de esta barrita, es decir, en el lugar del significado. Si ustedes recuerdan, la metáfora implicaba la sustitución de un significante por otro significante que produce un plus de significación o un más de significación. Es decir, que el falo viene a ser como el resultado, o acá, esta parte de la fórmula, viene a ser como el resultado de la metáfora paterna, ¿no? Entonces, el falo lo que está indicando acá es lo que Lacan denomina la significación fálica, esto es el falo como el significante que va a simbolizar los significados. Es como si fuera una especie de denominador común de los significados. ¿Por qué de los significados? Porque acá abajo tenemos acá el significante, si yo tendría que escribir, a ver, voy a ir al pizarrón. Si puedo salir de acá. Si recuerdan, la metáfora, perdón, el algoritmo que propone Lacan era este, ¿no? El significante arriba y el significado abajo. Es decir, que el lugar del significado está acá abajo. Entonces, esos elementos que nosotros recién estábamos mencionando, el deseo de la madre, creo que se nota ahí, y el falo, están en el lugar del significado, pero son significantes. Están en el lugar del significado, pero son significantes, ¿no? Es decir, el falo como un significante del significado. Es decir, es lo que posibilita simbolizar los significados. Lacan dice el significante de la falta, o el significante del deseo. Esta fórmula de la metáfora, de algún modo, como hemos mostrado, enfatiza la dimensión simbólica del padre, es decir, el padre en tanto significante del nombre del padre, o el padre simbólico. Pero también es cierto que Lacan, en este seminario, habla
sobre el registro imaginario y también sobre el registro real del padre. Entonces, ¿qué es el padre real? El padre real no está, con esa categoría, Lacan no está aludiendo al registro de lo real tal cual lo trabajamos en la clase de los registros, sino más bien está aludiendo a un hecho del lenguaje, es decir, a la persona o al personaje que está ocupando la función del padre, puede ser el padre biológico o no, otro, que de algún modo se revela, ya sea con su silencio o con su voz, al deseo de la madre. Incluso Lacan, en algún momento del seminario, lo asocia al padre del órgano, es decir, el padre potente. Por otro lado, el padre imaginario es el padre de las representaciones, es decir, son las imágenes que tienen los sujetos sobre sus padres. Es decir, es el padre que se escucha, el registro del padre que se escucha en un psicoanálisis, ¿no? Mi papá es muy bueno, mi papá es muy malo, mi papá nunca me quiso, mi papá me ama, mi papá no habla, mi papá es hartante, no sé. Todo lo que se dice, todas las representaciones vinculadas al padre. En este seminario, Lacan retoma un cuadro de doble entrada que lo había trabajado en el seminario 4, así aparece representado en el seminario 4, en el seminario 5, ustedes van a, no sé qué toque, ustedes van a ver que esta fila no está, agente, falta de objeto y objeto, es como si estaría implícita. Pero me interesa presentarlo. Lacan, cuando trabaja este cuadro, dice, el padre interviene como en distintos planos y ubica estas columnas, el agente, un tipo de falta de objeto y un tipo de objeto. El agente, en esta columna, tenemos el padre real, la falta de objeto, es decir, la operación va a ser la castración, y el objeto sobre el cual va a recaer esa operación va a ser un objeto imaginario. El padre real, en esta perspectiva, es el padre de la castración en el sentido, digamos, la castración como una operación simbólica que va a caer o va a recaer sobre un objeto imaginario, que puede ser ejercida por la madre o por el padre o por otro, ¿no? Por ejemplo, digamos, no te toques más, te los vamos a cortar. Todas esas cuestiones imaginarias, simbólicas, pero que recaen sobre un objeto imaginario, ¿no? Es decir, que la intervención del padre en este sentido, por ejemplo, cuando Lacan dice el padre que actúa sobre el impulso sexual, es importante, pero no es tampoco algo como central. Después tenemos la madre simbólica, y Lacan dice, atrás de la madre simbólica, o detrás de la madre simbólica, está el padre simbólico, es decir, el nombre del padre morigerando, actuando sobre este significante del deseo de la madre. Y la operación que se va a constituir es lo que Lacan denomina una frustración. La frustración sería una acción imaginaria que recae sobre un objeto real. El objeto real sobre el que recae es la madre, es decir, el padre interviene como portador de un derecho y no tanto como el personaje real. Y después tenemos el padre imaginario que va a producir un tipo de falta de objeto que Lacan denomina privación, que sería una acción real sobre un objeto simbólico. ¿Por qué un objeto simbólico? Porque el padre priva a la madre de algo que en realidad no tiene, ¿no? Del falo. Es decir, es como si lo quita al niño de la identificación al falo imaginario de la madre. Lo vamos a ver cuando trabajemos ahora el análisis diacrónico de la fórmula de la metáfora paterna. Ahora vamos a proceder a leer la fórmula de la metáfora paterna de una manera sincrónica y también de una manera diacrónica, es decir, a partir de los tiempos sucesivos que se necesitan para llegar a la resolución de la fórmula. Esta fórmula lo que demuestra, bueno, es que la metáfora ya ha operado, es decir, ya está
la fórmula resuelta, y lo que advertimos es que el padre ha actuado de manera metafórica, es decir, el padre, el significante del padre, ha sustituido a otro significante, que es el significante del deseo de la madre, y ha producido una nueva significación, es decir, que es este nuevo término que aparece acá como resultado. En nombre del padre ha morigerado, ha reprimido la versión caprichosa del deseo de la madre y se ha inscripto en el lugar del otro. Entonces, como resultado aparece esto, ¿no? El nombre del padre inscripto en el lugar del otro, y el falo como el significante de los significados. Pero además, el falo, acá en esta parte de la fórmula, está indicando de que se constituye como el significante de la falta del otro, el significante del deseo del otro. Es decir, que el registro del otro, o la dimensión del otro, ya no es solo el tesoro de los significantes, o el lugar de la palabra, sino que también en ese lugar, podríamos decir, hay un deseo, hay deseo. Entonces, el falo como el significante de la falta del otro o el significante del deseo del otro. Por lo tanto, la resolución de la fórmula también está indicando que a partir de su efectividad, de su eficacia, de su operación, el niño puede producir algún tipo de respuesta al deseo del otro y además le da la posibilidad de desear. Ahora vamos a leer la fórmula, pero a partir de su diacronía, es decir, a partir de los distintos tiempos lógicos que se necesitan para que se constituya finalmente la metáfora paterna. Acá diferencia tres tiempos lógicos. Fíjense que estoy hablando de tiempos lógicos y no cronológicos, es decir, que no estamos enfatizando la dimensión de alguna etapa del desarrollo infantil, sino más bien ciertas operaciones simbólicas que se deben producir para dar lugar a operaciones subsiguientes. Lacan distingue tres tiempos del complejo de Edipo y en cada uno de estos tiempos el padre va a intervenir de una manera particular. Es decir, que vamos a advertir distintas versiones del padre en cada uno de los tres tiempos del complejo de Edipo. En el primer tiempo del complejo de Edipo, el niño desea ser el deseo de la madre. Es decir, desea ser el falo imaginario de la madre, el objeto imaginario del deseo de la madre. Lo voy a graficar acá. El deseo de la madre, X. Esto sería como una especie de representación del primer tiempo. Es el niño que se va a identificar al falo imaginario de la madre, ¿no? Acá voy a poner el falo imaginario. En este momento, en este primer tiempo, la metáfora paterna, dice Lacan, actúa en sí. Es decir, que el padre está, pero está de manera velada. Está operando, pero no hay como una operación como muy clara, podríamos decir, básicamente del padre. Ahora voy a intentar compartir con ustedes una imagen para trabajar esta idea. Fíjense este esquemita de acá abajo. Este esquemita vemos dos triángulos, el triángulo este que está con línea completa, donde Lacan ubica la madre arriba, el padre abajo y el niño acá abajo, es el triángulo simbólico, y este, el triángulo imaginario. Y acá este símbolo es el falo imaginario, que sería lo que yo estaba mostrando recién en la pizarra, la X de acá abajo, la X que está debajo del deseo de la madre. ¿Qué dice Lacan en relación a este tiempo? Dice la posición, o a este esquema, dice la posición del padre en lo simbólico, fíjense que está acá abajo, es simétrica, es metafórica, hay un vínculo entre el padre y el falo. Es decir, el padre en el símbolo
funda la posición del falo en el plano imaginario. Es decir, que más allá de que si el padre está operando de manera velada, efectivamente hay una operación del nombre del padre en la medida en que está fundando este símbolo acá, es decir, el falo, abre este campo. Esto, bueno, da para trabajar distintas cuestiones. Este va a ser un esquema que Lacan va a utilizar, el principio de un esquema, que Lacan va a utilizar luego para trabajar un esquema más completo que él denomina el esquema de la realidad psíquica. Bueno, entonces, voy a salir acá, bueno, puedo presentar otra imagen como para completar un poco esta idea. En este tiempo, dice Lacan, el niño ingresa como súbdito, está acá abajo, ingresa como súbdito a una ley descontrolada, a una ley caprichosa que es la ley de la madre. Habíamos dicho de que el deseo de la madre se presenta como un deseo descontrolado, un deseo caprichoso, una ley, podríamos decir, sin ley. Entonces, el niño va a recibir de la madre ese mensaje en bruto. Es como si el mensaje de la madre no está mediatizado todavía por el padre. Ahora voy a salir de acá para continuar con la pizarra. Fíjense, si nosotros escribimos la fórmula, nombre del padre, deseo de la madre, deseo de la madre, X es igual a nombre del padre, el otro y el padre. Notemos que este primer tiempo que estamos trabajando acá corresponde a este elemento de la fórmula. Está situado como acá en un segundo lugar, ¿no? Es decir que lo que está demostrando la fórmula completa es que la operación de sustitución de un significante por otro ya ha sido efectuada, ya operó. Entonces, en este primer tiempo podríamos representarlo de la siguiente manera. Tenemos a la madre, o al deseo de la madre, más el niño, más el falo, y el padre aparece como velado, ¿no? De algún modo, esto, si quieren acá, lo puedo escribir así, el falo imaginario, sería este símbolo. Esto sería como una especie de simbolización del primer tiempo de la metáfora, ¿no? Está el niño identificándose al falo imaginario, es decir, que lo positiviza a este falo, y el padre está operando, pero de manera velada. Dijimos que estaba operando porque abre en el registro de lo simbólico la posibilidad de que el niño se identifique al falo, ¿no? Cuando trabajábamos el triangulito que recién presenté. En un segundo tiempo, lo voy a borrar, entonces, en el segundo tiempo, acá dice, es un segundo tiempo que es nodal y negativo. ¿Por qué es nodal? Porque da la posibilidad de ligar el primer tiempo con el tercer tiempo, y es negativo porque desidentifica, actúa sobre la identificación del niño al falo imaginario de la madre, es decir, lo desaloja de ese lugar. Por lo tanto, el falo que estaba siendo positivizado, es decir, identificado el niño a ese lugar, se negativiza y el falo pasa a ser, digamos, a un estatuto simbólico. Pero además es un tiempo que liga al niño a la ley del padre. Entonces el padre aparece en este tiempo ya no como velado,
sino como el padre prohibidor, el padre que instaura la doble prohibición del incesto. No te acostarás con tu madre y no reintegrarás tu producto. Es decir, es el padre que priva a la madre de un objeto simbólico. ¿Se acuerdan? El cuadrito que trabajamos hace un momento sería esa operación, la de privación. Entonces el padre es como si castra, en ese sentido, a la madre. Además, Lacan dice, es un tiempo donde el niño puede elegir ser o no ser el falo. Es decir, correrse, quedarse en quedarse identificado al falo imaginario, acá, o dar lugar a la introducción del significante del nombre del padre, y que se produzca la metáfora, ¿no? Da lugar a esta operación y que el niño se corra de ahí, es decir, se desaloje de ese lugar, o que se quede fijado acá. Si se queda fijado acá, esto da lugar, según Lacan, a las fijaciones perversas. Como Lacan está trabajando la perversión en esta época, lo vincula también a estas fijaciones, es decir, a la identificación del niño al falo imaginario de la madre. Por ejemplo, el fetichismo lo explica desde esta perspectiva, eso lo vamos a trabajar en clases subsiguientes. Entonces, si en el primer tiempo, como les había mencionado recién, el niño recibe el mensaje de la madre en bruto, sin mediación, en el segundo tiempo lo recibe mediatizado, es decir, la palabra del padre va a estar mediatizada por la madre, por el mensaje de la madre. Entonces, fíjense que esto es bien interesante porque Lacan de algún modo está indicando que el nombre del padre, el significante del nombre del padre, va a depender también de la relación que tenga la madre con la palabra del padre, no con la figura del padre, sino con lo que hace con la palabra del padre. Entonces, si decía, en este segundo tiempo el padre aparece como el prohibidor, el padre que desaloja al niño de la identificación al falo imaginario, lo podemos representar de la siguiente manera. El nombre del padre más, podríamos decir, el deseo de la madre, y más, digamos, el palo, el menos filo. Es decir, corre al niño de la identificación del falo imaginario y lo liga a la ley del padre. Es decir, establece lo que mencionaba hace un momento, lo que Lacan denomina la prohibición. Fijémonos que en este tiempo, si acá el niño recibía en el primer tiempo el mensaje de la madre en bruto, el niño entraba como súbdito, como sujetado a esa ley caprichosa de la madre. En el segundo tiempo, la madre, el mensaje de la madre se remite, dice Lacan, aún más allá. ¿Sí? Lacan lo representa con esta línea de puntos que está acá, un más allá de la madre, que sería el padre, ¿no? Entonces, el mensaje del padre actúa sobre el mensaje de la madre, es un mensaje sobre un mensaje. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer tiempo. Voy a borrar esto. En el tercer tiempo, el padre ya no aparece ni de forma velada ni como prohibidor, sino como posibilitador, como el padre dador, el padre del sí. Es decir, el padre ya no es la ley o el padre terrorífico del segundo tiempo, sino que es un padre que está sometido a la ley, que puede representar a la ley, pero también la puede transgredir.
Es decir, es el padre en todo caso que habilita. En este tiempo se define, según Lacan, la salida del complejo de Edipo, que va a ser distinta en el caso del niño que en el caso de la niña. En el caso del niño, la salida va a ser la identificación del niño, digamos, al padre, de modo tal, dice Lacan, el niño va a llevar sus títulos en el bolsillo y en algún momento de su vida, bueno, podrá dar cuenta de eso y sacar esos títulos y utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, después de la pubertad. En el caso de la niña, la salida es más simple, porque no tiene que producirse esa identificación al padre, sino que solo tiene que advertir dónde está el falo. Entonces, ahí, digamos, ahí lo irá a buscar, para decirlo en términos bien sencillos. Entonces, digamos, el final, el resultado de la operación metafórica va a ser lo que habíamos trabajado hace un momento, ¿no? Esto como el resultado ya de toda la operación de la metáfora. Se constituye la significación fálica. Entonces, notemos que en el primer tiempo el padre aparece velado, en el segundo aparece como privador, y en el tercer tiempo aparece la versión más, podríamos decir, solidaria del padre, el padre como dador, el padre posibilitador, el padre del sí. Hay otra cuestión más, Lacan dice, el padre en este tiempo interviene como el portador del falo y como el padre potente, ¿sí? Es decir, es el padre que de algún modo se hace preferir por la madre. En la clase 10 del seminario 5, Lacan propone una esquemita que es el siguiente. Coloca acá significante, que sería el significante del nombre del padre, la cadena significante y los significados que se van deslizando en la cadena significante. Es decir, que el padre actúa metafóricamente sustituyendo los otros significantes y produciendo nuevas significaciones, una especie de reacción química, dice acá. Es decir, que podríamos pensarlo como el significante, el nombre del padre, de los significantes, ¿sí? Es el significante que va a organizar la cadena significante. Entonces, como para ir ya finalizando, hemos presentado, por un lado, los elementos que forman parte de la metáfora paterna, también hemos presentado una lectura sincrónica de la metáfora y también brevemente los tres tiempos lógicos del complejo de Edipo y los distintos estatutos del padre, o versiones del padre. Y también hemos explorado ese cuadro de doble entrada donde Lacan representa los distintos planos donde opera el padre y las distintas operaciones que están descritas en el cuadro, ¿no? La frustración, la castración y la privación. Bueno, acá finalizamos. Seguramente nos encontraremos pronto.